El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias a través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias, con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Excarcelan a 2 trabajadores de la prensa detenidos en la crisis postelectoral en Venezuela. Petro sorteará investigaciones y defenderá su proyecto político en un crispado ambiente preelectoral. Ministerio del Trabajo del Ecuador se disculpa con la vicepresidenta tras su suspensión. Justicia hondureña ratifica sentencia contra 7 de 8 implicados en el asesinato del líder indígena Berta Cáceres. En México los carteles prueban el fentanilo en personas vulnerables y animales. El zar de la frontera de Donald Trump anuncia que restituirá la detención de familias migrantes. México avanza contacto con países de la región ante posibles deportaciones masivas de Estados Unidos. Migrantes prefieren que México los deporte ante el panorama que se avecina con Trump. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Tapachula, México. Migrantes en la frontera sur de México piden apoyo a la mandataria Claudia Sheinbaum para que los deporte, porque prefieren retornar a sus países antes que quedarse en territorio mexicano frente a las restricciones que se avecinan con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Cientos de migrantes en el albergue Jesús el Buen Pastor, el más grande y antiguo de Tapachula, la principal ciudad del límite de México con Centroamérica, desean volver a sus países por la incertidumbre que ha desatado Trump y las políticas restrictivas del gobierno mexicano que impide su avance hacia el norte. En el refugio hay ahora 1,300 migrantes, el 70% hondureños, lo que ha llevado al colapso, mientras el consulado de Honduras en Tapachula no garantiza su atención, según denunció el administrador del espacio Herbert Bermúdez en una entrevista. Esa es una cosa que estoy viviendo ahorita. Personas que no han estado acá vienen, han llegado al consulado a pedir retorno voluntario y lo que hacen es darle un papel, los mandan al Instituto Nacional de Migración y lo que hace Migración es venir a dejarlos, describió. El activista indicó que en el albergue hay bastante gente retenida que ya no quiere seguir y con base en eso se está mirando mucho movimiento de caravanas, algo que es bien fatal porque arriesgan mucho a los niños. Ante los amagos de Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que los migrantes ya no avanzan a la frontera con Estados Unidos porque desde el sur de México se les dan distintas opciones, como quedarse en México a trabajar o en el albergue. Pero indocumentados consultados por la agencia EFE en Tapachula prefieren una tercera alternativa propuesta por la mandataria: apoyo para regresar a su país. Entre ellos está Walter Oliva, salvadoreño, que pidió asilo en Tapachula y Estados Unidos, pero las autoridades le negaron con el argumento de que las cosas ya están mejor en su país, por lo que regresó al albergue Jesús el Buen Pastor, donde estuvo meses antes para pasar unos días y retornar a El Salvador de forma voluntaria. Quiero regresarme porque no tengo otra alternativa al Salvador. Me he encontrado que hay mucha gente que es discriminativa con el inmigrante, tienen doble moral. Hay quien ayuda, pero también el que ayuda con otra intención. He visto hasta casos de violación en ese aspecto, narró. El migrante aseveró que no ha recibido ayuda oficial para volver a su país, por lo que sigue varado en México. Mi retorno es voluntario y ahorita no hay repatriación segura.
por lo que he tenido que bajar por mis propios medios, contó. La hondureña María Lucinda López también quiere volver de forma voluntaria tras su fallido intento de ir a Estados Unidos, pues se le terminó el dinero para seguir avanzando. Acudió al consulado de Honduras para obtener apoyo, pero no logró una respuesta satisfactoria y ahora espera en el albergue. Aunque el encuentro diario de indocumentados en la frontera de Estados Unidos ha disminuido un 75% desde diciembre de 2023, el gobierno de México detectó un récord de más de 925,000 migrantes irregulares de enero a agosto pasado, una subida interanual de casi el 132%. Y continuando con el reto migratorio, siempre una deportación es traumática, pues frustra definitivamente los sueños de los migrantes. Pero hay casos, como el que veremos a continuación, donde con un espíritu de resiliencia las personas se sobreponen y salen adelante. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos cuenta el caso de Esther Morales y sus ya famosos tamales. Esther Morales tiene años repartiendo comida a migrantes en Tijuana. Cada semana o 2 veces por semana, según tenga yo la cartera, las donaciones que me dan. Acompañada de varios voluntarios, hoy le toca a quienes reciben orientación para pedir asilo en Estados Unidos. Comida que nos da les ayuda mucho a ellos, porque hay varios que vienen de albergues que no pasan a desayunar o están en calle. Es originaria de Oaxaca, México, pero tenía su vida hecha en California. Me deportaron en el 2009 y batallé mucho cuando llegué a Tijuana, los albergues, acá, allá, comida. Empezó de cero y alejada de su familia, abrió un restaurante donde se volvió famosa por sus tamales y su tesón para cambiar su historia. Ya que me fue bien en el negocio, como cocinera que soy, empecé a visitar los albergues que me alojaron y es una forma de decirles gracias. Pero la gentrificación de Tijuana la obligó a dejar su local. La persona que lo compró es un gringo, entonces él va a tumbar todo y va a hacer departamentos. Con ayuda de otros activistas improvisaron una cocina prácticamente en la calle. No hemos tenido problemas todavía, sí estoy dispuesta a que me puedan llamar la atención. Enfatizan que la necesidad es mucha y la ayuda escasa. Deben de comprender el gobierno que es parte de su trabajo, que lo deben de hacer, pero a veces lo ignoran. Actualmente doña Esther recibe donativos de un residente de California para continuar su obra y espera que muy pronto podrá volver a abrir su tamalería. Vicente Calderón, Tijuana. Ciudad de México. México inició contacto con algunos países emisores de migrantes hacia Estados Unidos ante las deportaciones masivas que podría iniciar Donald Trump luego de asumir la presidencia el próximo mes. Sin ofrecer mayores detalles, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo en su habitual conferencia matutina que el canciller Juan Ramón de la Fuente está hablando con algunos países, particularmente de Centroamérica, cuyos habitantes suelen atravesar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Siempre vamos a estar cerca de América Latina, agregó. México realizó en octubre del año pasado una cumbre con los presidentes y representantes de los gobiernos de los 10 países de Latinoamérica y el Caribe para definir acciones en materia migratoria. La mandataria indicó que la prioridad de su gobierno será atender a los mexicanos que sean deportados y reiteró su llamado a Estados Unidos a que la repatriación se haga en los distintos países de origen. Sheinbaum adelantó a inicios de mes que espera llegar a un acuerdo con la administración de Trump para que Estados Unidos envíe a sus países de origen a los migrantes no mexicanos tal como lo hizo Joe Biden. El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador acordó el año pasado con Washington recibir hasta 30,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos repatriados por mes, luego de que Biden pusiera en vigor una norma que endureció los requisitos para obtener asilo. Asimismo, la administración de Biden suscribió en octubre de 2023 un convenio con el gobierno de Nicolás Maduro para la repatriación de venezolanos que Caracas suspendió este año, luego de que Washington decidiera mantener algunas sanciones económicas contra Venezuela. Por su parte, México llegó a acuerdos con el gobierno de Maduro para la repatriación de cientos de venezolanos e incluso les ofreció $110 al mes por 6 meses y empleo para animarlos a volver a su país. No se sabe si el pago de los incentivos se concretó. El gobierno mexicano también ha realizado deportaciones de cubanos a La Habana. La migración ha sido durante mucho tiempo un tema sensible entre Estados Unidos y México y se ha vuelto aún más urgente tras las amenazas de Trump de imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos, a menos de que el país haga más para detener el flujo de migrantes y drogas. Washington, el zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan,
anunció que el futuro gobierno de Estados Unidos reintroducirá la detención de familias migrantes cuando llegue al poder el 20 de enero. Homan explicó en una entrevista con el diario The Washington Post que las autoridades migratorias detendrán a los adultos con hijos menores en centros con tiendas de campaña o carpas similares a las que se utilizan durante las olas migratorias. El zar de la frontera también dijo que el gobierno no tendrá en cuenta si los menores son nacidos en Estados Unidos y por tanto tienen nacionalidad estadounidense. El problema es el siguiente: usted sabía que estaba en el país de manera ilegal y decidió tener un hijo, así que fue usted quien puso a su familia en esa posición, afirmó. Homan detalló que serán las familias quienes decidirán si son deportadas a sus países de origen junto con los menores o si los dejan en Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden cerró en 2021, poco después de su llegada al poder, los centros de detención para familias migrantes que operaban en Estados Unidos, con cerca de 3,000 camas y que fueron abiertos durante el gobierno de Barack Obama. Vamos a tener que construir instalaciones para familias. El número de camas que necesitaremos dependerá de lo que indiquen los datos, dijo. Homan fue director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE durante el primer mandato de Donald Trump y es considerado el arquitecto de la polémica política de separación de familias migrantes. El sur de Florida prevé un aumento de la población mayor de 65 años. José Pernalete nos informa sobre el desafío que esto representa. La Asociación Americana de Personas Jubiladas, ARP por sus siglas en inglés, estima que en 2034 la población de adultos de 65 años o mayores será superior por primera vez en la historia a la proporción de personas con 18 años en Estados Unidos. Es una emergencia de todos, para todos los niveles de gobierno. Una urgencia que debe ser asumida desde ya, sobre todo en Florida, donde la preferencia para el retiro de jubilados encabeza los primeros lugares en el país. Lo que está por venir se conoce como tsunami plateado. Vamos a tener que reimaginar los servicios que puede ofrecer un gobierno municipal o estatal o federal, porque si seguimos ofreciendo los servicios que hemos presentado por décadas, yo pienso que no va a ser suficiente. Otro estudio del Consejo Regional de Planificación del Sur de Florida calcula que para el 2050 esta población adulta en el estado superará la cantidad de 1.4 millones de personas, arriesgando la disposición de recursos, algunos de ellos ya colapsados en la jurisdicción, como lo es la vivienda asequible. Grandes grupos inversionistas están invirtiendo para comprar propiedades, comprar tierras, comprar vivienda, hacer vivienda de alto costo y por lo tanto las propiedades de bajo costo se pierden mucho cuando hay capitales que quieren resultados de sus inversiones y eso es complicado. Otro riesgo del envejecimiento poblacional es que los elevados costos inmobiliarios alejan a la población joven la posibilidad de encontrar vivienda propia, de acuerdo con los expertos. José Pernalete, Miami. México. Los miembros del cartel llegaron al campamento de personas sin hogar con su fórmula más reciente del fentanilo en jeringas. La oferta era sencilla. Según 2 hombres que vivían en el lugar en el noroeste de México, hasta $30 para quien estuviera dispuesto a inyectarse la fórmula. Eso daban. Uno de los hombres, Pedro López Camacho, dijo que se ofreció voluntariamente en repetidas ocasiones. A veces los miembros del cartel lo visitaban todos los días. Observaron cómo la droga hacía el efecto, dijo López Camacho, sacando fotos y grabando su reacción. Sobrevivió, pero dijo que vio a muchos otros que no lo hicieron. López Camacho dijo sobre las drogas que le dieron a él y a otros que cuando es muy fuerte, noquea a las personas o las mata. Hasta esto han llegado los carteles mexicanos para dominar el negocio del fentanilo. Los esfuerzos mundiales para acabar con el opioide sintético han dificultado a estos grupos criminales la obtención de los compuestos químicos que necesitan para producir la droga. La fuente original, China, ha restringido las exportaciones de las materias primas necesarias, lo que ha llevado a los carteles a idear nuevos métodos y extremadamente arriesgados de mantener la producción y la potencia de el fentanilo. San Salvador. Un 90,5% de la población considera que nada mejoraría la situación económica de El Salvador con la minería metálica, de acuerdo con una encuesta dada a conocer hoy, que también señala que un 47,4% de los ciudadanos tienen conocimiento de esta práctica.
Los resultados del sondeo realizado por el Movimiento Justicia Social y Contraloría Ciudadana, una organización no gubernamental, revelan que solo un 6,5% de los salvadoreños cree que la minería mejorará poco la situación económica y un porcentaje demasiado pequeño piensa que mejorará mucho, el 3%. Ante la pregunta de si la minería mejoraría la situación en general del país, un 82,1% de los consultados señaló que no va a mejorar en nada, un 14,6% poco y un porcentaje menos 3,3% que mejorará mucho. Además, la encuesta señala que un 47,4% de la población conoce sobre el tema de la minería y un 47,2% conoce poco y un 5,4% conoce nada. Tegucigalpa. 6 años después de que la justicia hondureña condenó a 7 de los 8 implicados en el asesinato del ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en 2016, el 25 de noviembre la Sala de lo Penal de ese país ratificó esas condenas. Tantos años de espera, tantas formas de dolor que transitan en la espera de una justicia que, en el proceso de construcción, arranca pedacito del alma. Hoy se han confirmado las sentencias para 7 de los 8 asesinos enjuiciados, dijo Laura Zúñiga, hija de la fallecida ambientalista. Cáceres era la cara visible de las protestas contra el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, en Honduras. Lima. Perú declaró la noche de ayer en emergencia ambiental una provincia turística costera del norte del país afectada por un derrame de crudo de la empresa estatal Petroperú desde el fin de semana. La medida tendrá una vigencia de 90 días, plazo en el cual las autoridades deberán realizar los trabajos de recuperación y remediación del área contaminada en la provincia de Tálara, según una resolución del Ministerio de Ambiente citado por la Agencia Estatal Andina. Según Petroperú, las labores de limpieza en una media docena de playas afectadas de los distritos Lobitos prácticamente han concluido y están pendientes los trabajos de remediación para mitigar el impacto en las aves, fauna y el comercio de la zona cuya población vive de la pesca y el turismo. El derrame se detectó en las playas de Capullanas, cuando se iba a proceder al embarque de crudo en el buque Poliaigos, señaló la empresa en un comunicado donde se precisó la causa del siniestro. Dicha playa se ubica a 10 kilómetros de la refinería del Tálara, que opera Petroperú. Y en medio de la inmensidad de la selva del Amazonas, donde cientos de especies peligran, una familia decidió proteger a algunos de los seres más vulnerables. Desde su propio centro de producción se dedican a proteger mariposas, arañas y escarabajos. Néstor Aguilera viajó a la provincia de Pastaza, donde conoció más del trabajo que allí se hace. También de la ciudad. Rojas, amarillas, azules, las hay de múltiples colores, tonalidades y tamaños. Todas en un pequeño espacio físico donde funciona este centro de reproducción de mariposas, localizado en la ciudad de Mera, en la puerta a la Amazonía ecuatoriana. El lugar recrea las condiciones de la selva con las plantas que hospedan a estos lepidópteros, explica su administradora. Con la finalidad de brindar un servicio de educación, de investigación y de incentivar a la investigación en sí, a la ciencia. Adriana Rodríguez cuenta que las mariposas pueden vivir entre 3 días y un mes. Durante ese tiempo son clasificadas y estudiadas. En la actualidad, sus mayores enemigos, dice, son la tala de los bosques y especies de aves e insectos que se comen sus huevos. Aparte de polinizadoras, ¿no es cierto?, son los mejores indicadores del ecosistema. Donde tú vayas y ves volar mariposas, insectos, sabes que es un bosque que está protegido y que está muy cuidado. Este centro no solamente alberga múltiples especies de mariposas, sino también de arácnidos y de escarabajos. Coleópteros o escarabajos de gran tamaño también se reproducen aquí. Sin embargo, el centro también alberga diferentes especies de arácnidos amenazados por el avance de la frontera urbana y el tráfico de especies. Uno ve una tarántula de este tamaño, digamos que es un poco más grande que mi mano, y nos asustamos y lo matamos. Es porque pensamos que nos va a hacer daño. Ella no nos va a hacer daño mientras nosotros no le ofendamos. El Código Penal en el país andino establece penas de hasta 3 años de cárcel para quien trafique fauna silvestre, protegida por la Autoridad Ambiental Nacional. Néstor Aguilera, Quito. Guayaquil.
El Ministerio de Trabajo del Ecuador emitió las disculpas públicas hacia la vicepresidenta del país, Verónica Abad, en cumplimiento con la sentencia judicial que el pasado 23 de diciembre dejó sin efecto la suspensión de 5 meses que la cartera del Estado le impuso por supuesto abandono injustificado de trabajo por 3 o más días laborales. Lo hizo por medio de una publicación en la red social X, donde señaló que por disposición de la jueza Nubia Vera, extendía las disculpas públicas a Abad al decidir la juzgadora otorgarle el derecho a ser funcionaria pública bajo el ámbito de la Ley Orgánica de Servicio Exterior y no servidora pública bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público. El lunes pasado, la jueza Vera admitió la acción de protección presentada por Abad después de que el Ministerio de Trabajo le impusiera una sanción de 150 días de suspensión como resultado de un sumario administrativo. Bogotá. Al presidente izquierdista Gustavo Petro le espera un año decisivo para dar continuidad a su proyecto político en Colombia, que deberá defender en medio de investigaciones y un ambiente preelectoral que suele crispar la política en el país suramericano. El año entrante tendremos el golpe parlamentario, vaticinó Petro en uno de sus mensajes en X. Buscaré impedirlo para la tranquilidad de la sociedad. Si sobreviene, el pueblo debe estar listo a defender el voto popular, advirtió. El mandatario aludió a las investigaciones sobre la campaña electoral con la que llegó al poder en 2022 y que considera con la vía institucional que usarían sus opositores para sacarlo del poder a través de un eventual juicio político que sería inédito en la historia reciente del país. El próximo año será clave en esos procesos, bien sea para que avancen o caduquen, y según analistas, podrían ser utilizados políticamente tanto por el petrismo como por la oposición, con miras a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Por un lado, el Consejo Nacional Electoral, CNE, investiga la campaña presidencial de Petro por presuntamente violar los topes de financiación de hasta $1,2 millones. De llegar a una sanción, el CNE puede imponer multas contra quienes administraron la campaña y remitir el caso del presidente al Congreso, el único que puede enjuiciarlo por su fuero presidencial. En caso de que no avance la investigación, caducaría en junio de 2025. Petro también es investigado por presuntas irregularidades en su campaña por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que hace las veces de fiscalía para los aforados y que podría llevarlo a un juicio político que como última consecuencia lo apartaría de su cargo. En las últimas 3 décadas, ningún presidente colombiano ha salido de su cargo como consecuencia de un juicio político en el Congreso. Aún así, Petro ha tomado la posibilidad en serio y la ha usado como parte de su discurso. Petro, un curtido político que en su juventud fue guerrillero, está acostumbrado a defenderse. Tanto así que cree que llegó a ser el primer gobernante de izquierda en Colombia, en parte gracias a que un procurador conservador lo destituyó en 2013 como alcalde de Bogotá y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. Luego de una larga pelea judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2020 responsable a Colombia por violaciones a los derechos políticos de Gustavo Petro. Lo mejor que le podría pasar a Petro es que la investigación llegara a la plenaria de la Cámara, porque si hay alguien que ha sabido manejar la victimización hasta convertirla en una herramienta electoral, ese es Petro, señaló Carlos Andrés Arias Orjuela, consultor en comunicación política. Bogotá. Las autoridades colombianas detuvieron al exjefe paramilitar Rubén Giraldo, sobrino de Hernán Giraldo, considerado el mayor violador de mujeres y niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta, para que cumpla una condena de 25 años de prisión por homicidio y desplazamiento forzado. ¿Y qué tal si hablamos ahora de un problema que está debilitando las democracias en el mundo entero? La desinformación. Pero en Caracas, un noticiero móvil va a las comunidades más apartadas de la capital venezolana para combatirla justo en el país, 200 medios de comunicación durante los últimos 20 años. Adriana Núñez Rabascal nos trae el informe. Un camión cargado con información llega a una comunidad rural a las afueras de Caracas.
En él viajan periodistas que buscan llevar noticias a las zonas de Venezuela donde enterarse del acontecer nacional es cuesta arriba. Este camión es conocido como el Arimóvil. El Arimóvil está llamado entonces a cubrir parte de los desiertos informativos que hay en nuestra ciudad capital en un principio. Precisamente, el Instituto Prensa y Sociedad advierte que un 21% de la población venezolana vive en áreas geográficas donde el acceso a informaciones locales es limitado, porque no hay internet o porque las emisoras de radio han sido cerradas o censuradas. Mira, en Venezuela existen más de 50 leyes, entre decretos y decretos leyes, que restringen, criminalizan y bloquean el ejercicio del periodismo libre en Venezuela, el del periodismo independiente. El Arimóvil se constituye en una alternativa para ir a las localidades, para ir hacia ese ciudadano. Estas dos jóvenes viven en uno de esos desiertos informativos, Turgua, una comunidad rural a 1 hora de Caracas. Normalmente en las zonas rurales es muy difícil, porque a veces el internet es muy lento, o a veces en muchos puntos no lo hay. Hay unos noticieros que son muy mentirosos, no pasan la verdad. El Arimóvil es una alianza de los portales en internet El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, que con frecuencia sufren bloqueos por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Y es que en el estado Lara se registraron 458 casos de tuberculosis. El Arimóvil ya tiene 6 meses rodando por la capital venezolana, pero espera pronto poder llegar a otras ciudades del país donde el silencio informativo es aún más fuerte. Adriana Núñez Rabascal, Caracas. Caracas. Las autoridades de Venezuela excarcelaron a un camarógrafo y un reportero gráfico que fueron detenidos durante las protestas contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, informó el Sindicato de Trabajadores de la Prensa. El camarógrafo del canal en línea BP, Paul León, y el reportero gráfico Josner Alvarado fueron excarcelados por las autoridades. Ambos fueron detenidos mientras cubrían las manifestaciones desatadas tras las elecciones del 28 de julio. El camarógrafo fue liberado durante la mañana, mientras que Alvarado salió en libertad la semana pasada. Celebramos la excarcelación de Paul, que se suma a la de Josner Alvarado, reportero gráfico de Barinas, indicó el sindicato, que contabiliza aún 7 trabajadores de la prensa detenidos, varios de ellos dedicados al activismo político. Su excarcelación se produce horas después de que la Fiscalía anunciara 223 nuevas liberaciones dentro de un plan de revisión de casos que ya suman 956 liberaciones entre los más de 2.400 detenidos por las protestas. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago, Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Feliz fin de semana para todos. Bye.